Entonces aquí ya inicio la grabación también. Entonces vamos a ver cómo nos funciona. Bien. Bueno, entonces estamos mirando aquí en el documento que estábamos diciendo que la función seno es continua para todos los valores de x y ella comienza en 0. Y la función coseno comienza en 1 y también es continua para todos los valores de x. ¿Listo? Y esto lo vimos cuando vimos los límites especiales. Ella es continua. ¿Listo? Para todos los valores de x. Pero cuando nosotros tenemos las funciones cocientes, como tangente que es seno sobre coseno, o cotangente que es coseno sobre seno, o secante que es 1 sobre coseno, o cosecante que es 1 sobre seno, entonces nosotros tenemos, son continuas para cada punto donde ellas están definidas. O sea, por ejemplo en tangente, donde coseno es 0 no está definida. O sea, en pi medios, ¿sí? Acordémonos que en pi medios, acá pi medios es 0. Luego en 3 pi medios, y así sucesivamente. 5 pi medios, luego 7 pi medios, ¿sí? Acá lo mismo, la cotangente es cuando seno es igual a 0. Seno es igual a 0 en pi, en 2 pi, 3 pi, y así sucesivamente. Y lo mismo sucede con cosecante y consecante. Entonces teníamos que la función tangente era una función de este estilo. Entonces ella arranca, coseno es igual a 1 y arranca en 0. Entonces ella es una función de este estilo. Viene acá, ¿sí? Ella es una función de este estilo. La función cotangente, entonces la función cotangente arranca con seno igual a 0. O sea que ella se va a infinito. Positivo. Entonces tenemos que esta función va de este modo. O sea, ella iría así. ¿Sí? Así más o menos. Así más o menos, porque ahí está. ¿Listo? Entonces este sería nuestro x, este sería nuestro y. La función más o menos así. Esta función seno sobre coseno entonces arranca en x, así. Pero él arranca en 1. Entonces él sería una función de este estilo. Entonces por acá iría así y por acá así. ¿Sí? Una cosa así. Y acá al otro lado él arranca en 0. O sea, arrancaría en infinito. Entonces sería una cosa así. Así. ¿Listo? Una cosa así sería la función cosecante y decir la función secante. Y aquí irían los puntos donde no es definido. Listo, más o menos esa sería la imagen. Bueno, ahora tenemos nosotros ese es el teorema 8, que se hablará de la continuidad. Entonces se espera para trabajarla cuando hablemos de la operación de composiciones, que es acá, teorema número 8, continuidad de composiciones. Entonces nosotros ya tenemos previamente, miramos la continuidad entonces de polinomios, ¿sí? Entonces todas estas normas que vimos ahí atrás, polinomios y racionales o raciones. Listo, estas de acá. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a lo que es la continuidad de composiciones. Entonces, si f es continua en C y G es continua en f de C, entonces G o F es continua en
C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? F de X es continua en C. GOF es continua en F de C. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede. GOF es el mismo G, pero en función de F de C. ¿Listo? Entonces dice que si F es continua en C y G es continua en F de C, entonces GOF es continua en C. Es algo como lógico. La continuidad de las composiciones aloja una infinidad de funciones de números. Un finito número de funciones. Entonces dice, el único requerimiento en cada función para ser continua donde ésta es aplicada. Para extrapolar o para demostrar el teorema 8, dice que ver el ejercicio 6 en el apéndice 2. Entonces vámonos para allá. Y volvemos al ejemplo 7. Entonces dice acá ejercicio 6 en el apéndice 2. Entonces nos vamos para allá. Apéndice 2. Ya. Apéndice 8, me pasé mucho. Sí, apéndice 8. Y era el apéndice 2. Ejercicio 6, ¿no? Ya. Apéndice 2. Dice, demostración del teorema de límites en la sección 1.2. Entonces dice, este apéndice provee el teorema número 1, o prueba, perdón, prueba. Proof creo que es ganancia. Desde que acá me perdí, que define proof. Está malo el internet. No, prueba. Proof, prueba. Pero proof también es, ambos son prueba. Proof y proof. Entonces dice, teorema número 1. Propiedades de los límites. Las siguientes reglas están dadas sostienen si el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L y el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a m, L y m son números reales. Entonces, regla de la suma. Entonces, límite de la suma es igual a la suma de los límites. Estas fueron las reglas que vimos la vez pasada. La diferencia de los límites, el límite de la diferencia es la diferencia de los límites. El producto, el límite del producto es el producto de los límites.
Ve, acá se fue el S. Entonces por eso estoy acá. Ya cancelémoslo por este lado y lo dejo aquí grabando. Estamos grabando, entonces no hay problema. Sigamos grabando. Entonces tenemos acá que la regla del producto, la regla de la multiplicación por una constante es igual a la constante multiplicada por el límite para cualquier número k. La regla del cociente, entonces tenemos que el límite de un cociente es el cociente de los límites, pero con el límite m diferente de 0. La regla de la potencia, entonces si m y n son enteros, entonces el límite cuando x tiende a c de una función f de x a la m sobre n es igual al límite a la m sobre n. ¿Sí? Y con la condición de que L a la M sobre N sea un número real, pertenezca a los reales. Entonces, acá en el libro se probó la regla de la suma en la sección 1.3 y la regla de la potencia se probó, se probará o será probada en un texto más avanzado. Nosotros obtenemos la diferencia de las reglas por reemplazando g de x por menos g de x y m por menos m en la regla de la suma, o sea, para la regla de la diferencia. Dice, una cosa acá, perdón. Eso, aceptamos, ya. Ya nos queda ahí la grabación con la imagen. Sí, porque no permitió. Entonces, la prueba del límite de la regla del producto. Nosotros mostramos que cuando tenemos algún epsilon mayor que 0, existe un delta o un sigma mayor que 0, tal que para todos los x en la intersección del dominio de f y g, entonces tenemos que x menos c va a ser, el valor absoluto va a ser mayor que 0 y va a ser menor que ese sigma, o sea, un número muy pequeño. Y tenemos entonces que la multiplicación de f de x por g de x menos L por m va a ser menor que un epsilon. Entonces, se supone que epsilon es un número positivo, pero muy pequeño. Y escribimos f de x y g de x como f de x igual a L más f de x menos L. Y g de x igual a m más un g de x menos m. Entonces, multiplicando estas expresiones, ambas expresiones y sustrayéndoles Lm, entonces nosotros vamos a tener f de x por g de x menos Lm es igual. Entonces vamos a tener L más, o sea, lo que es f de x y multiplicado por g de x, y a ambos lados le vamos a restar Lm. Entonces nos va a quedar que Lm, todo esto de acá va a ser igual, entonces aquí desarrollamos. Entonces empezamos a multiplicar este por este, luego este por este, más este por este, más este por este, luego entonces queda este último, este por este, más este por este, y ya, menos Lm. Y nos queda este desarrollo de acá. Mientras que f y g tienen límites L y m, como x tiende a c, entonces allí existen números positivos
sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4, tal que para todos los x en el dominio tenemos estos valores: x menos c menor que sigma 1, x menos c mayor que sigma 2, x menos 3 menos c mayor que sigma 3 y x menos c mayor que sigma 4. Entonces, f de x menos l va a ser menor que la raíz cuadrada de epsilon tercios al reemplazarlo allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que x menos c mayor que ese sigma, ¿sí? El sigma que está acá, este sigma. Por eso está sigma 1, sigma 2, sigma 3. Si nosotros tomamos sigma lo suficientemente pequeño, ¿sí? O sea, desde sigma 1 hasta sigma 2, las inecuaciones sobre la mano derecha de estas ecuaciones 2, o sea, estos valores de acá, podrían ser reemplazadas simultáneamente por este simple valor. Entonces, para todos los x en el dominio, esto implica que la función f por g menos Lm en valor absoluto siempre será menor o igual al valor que nosotros tenemos. Y al desarrollarlo nos va a quedar epsilon sobre 3 más epsilon sobre 3 más la raíz cúbica cuadrada de epsilon sobre 3 por epsilon sobre 3, y esto nos da, es como si tuviéramos igual a epsilon, porque son 3, vean, 1, 2 y 3. Entonces aquí queda completada la prueba, es una prueba matemática. ¿Listo? Vayan tomando nota de esto porque posiblemente les pregunto algo de esto en el parcial. La prueba de el límite de una multiplicación. Y acá viene la prueba del límite de un cociente y se hace más o menos lo mismo. Entonces, mostramos que el límite cuando x tiende a c de 1 sobre g de x es igual a 1 sobre m. Y entonces nosotros podemos concluir que el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x es igual al límite de la multiplicación, y la multiplicación ya la vimos anteriormente. O sea que aquí vamos a tener el límite de f de x por 1 sobre g de x. Entonces tenemos acá ese límite. Va a ser la multiplicación, o sea, va a ser el límite de f de x cuando x tiende a c multiplicado por el límite cuando x tiende a c de 1 sobre g. Acá está así, 1 sobre g, ahí quedó, faltó eso, 1 sobre g. O sea que este de acá es L y el otro es 1 sobre m, entonces al final me queda L sobre m, ¿sí? Por el límite del producto. Hacemos epsilon mayor que 0, pero muy pequeño, ¿sí? Para mostrar que el límite cuando de 1 sobre g de x cuando x tiende a c va a ser igual a 1 sobre m. Necesitamos mostrar que existe un sigma mayor que 0 para todos los x, tal que x menos c sea mayor que 0, el valor absoluto, y que sea menor que un epsilon. Entonces vamos a tener que 1 sobre g de x menos 1 sobre m es menor que epsilon. Aquí era sigma, perdón, menor que sigma. Puesto que el valor absoluto de m es mayor que 0, existe un número positivo sigma 1, tal que para todo x, el valor absoluto de x menos c es mayor que 0 y es menor que sigma 1. Entonces,
g de x menos ese m que era el límite va a ser menor que m medios. Para cualquier número a y b, nosotros podemos demostrar que el valor absoluto de a menos el valor absoluto de b es menor o igual que el valor absoluto de a menos b. Y valor absoluto de b menos valor absoluto de a es menor que el valor absoluto de a menos b. Por lo cual tenemos que el valor absoluto del valor absoluto de a menos el valor absoluto de b va a ser menor o igual que el valor absoluto de a menos b, porque es esto que tenemos acá, véalo. Con a igual a g de x y b igual a m. Esto llega a ser que el valor absoluto del valor absoluto de g de x menos m va a ser menor que el valor absoluto de g de x menos m. Lo cual podemos combinar con la inecuación a la derecha, esta de acá que tenemos acá. Entonces tenemos que el valor absoluto del valor absoluto de g de x, este de acá, menos m, será menor o igual. Entonces al reemplazar esta parte de acá nos va a quedar valor absoluto de m sobre 2. Entonces tenemos que menos el valor absoluto de m sobre 2 es menor que el valor absoluto de g menos m y menor que m sobre 2. ¿Sí? O sea, está entre esos dos valores por la definición de valor absoluto. Entonces acá tenemos, le damos la vuelta, restamos y vamos a tener que g de x está entre m medios, m valor absoluto de medios, y 3 veces. Entonces, ¿por qué 3 veces? Porque aquí más para quitar ese menos m, y aquí me va a quedar 3 medios, y este de acá más, entonces queda m medios. Entonces multiplicamos por 2 toda la desigualdad y nos va a quedar valor absoluto de m menor que 2 multiplicado por el valor absoluto de g de x menor que 3 veces m. Entonces acá tenemos nosotros que 1 sobre g de x es menor que 2 sobre m menor que 3 sobre g de x. Esa es una demostración. Las demostraciones siempre son así un poco aburridas o tediosas, ¿sí? Porque hace y hay que estar mirando muy bien de qué es lo que se está hablando. Entonces, sin embargo, 0 es menor que el valor absoluto que x menos c y es menor que ese sigma 1. Implica que 1 sobre g de x menos 1 sobre m va a ser igual a m, estamos ya reemplazando, menos g de x sobre m multiplicado por g de x. ¿Sí? O sea, se hace la operación. Este por este y estos dos acá. O sea, en cruz multiplicamos 1 por m menos 1 por g de x sobre m por g de x. Y eso es menor o igual que 1 sobre m multiplicado por 1 sobre g. Y al mismo tiempo multiplicado por m menos g de x, el valor absoluto. Y esto es menor que 1 sobre m por 2 sobre m por m menos g de x. ¿Sí? Equivalente a la inecuación número 4. Esta inecuación de acá atrás. Esta. ¿Listo? Mientras que 1 sobre 2 por el valor absoluto de m al cuadrado, entonces epsilon es mayor que 0, existe un número sigma 2 mayor que 0, tal que para todo x, entonces vuelve y repite. ¿Sí? Entonces se concluye que el límite que queda aprobado el límite del cociente. O sea, repitiendo lo mismo que se hizo atrás, pero ahora con sigma 2, con sigma
con sigma 1 y sigma 2, entonces por eso me queda sigma. ¿Sí? En el teorema del emparedado, ese no lo hemos visto. Eso acá era 107. Listo. Entonces ahí, por eso decía que allá en el apéndice estaba la explicación o la prueba del límite de la multiplicación, límite de racional. Entonces ahora dice ejemplo 7. Las siguientes funciones son continuas en cualquier parte de su respectivo dominio. Entonces dice y es igual a g de x. Vamos a mirar esas gráficas. Como vamos a tomar es la función, entonces acá tomamos lo siguiente, y es una parábola que abre hacia la derecha. Y tomamos solamente la parte positiva de la parábola. ¿Listo? Esta es la a. Y esta función es continua en el dominio. El dominio está en x desde 0 tomándolo hasta infinito. Y por eso es el gráfico. Cuando vimos la parábola, pues recordemos que esa era una de las definiciones. ¿Listo? Entonces, por el teorema 6 y 7, la potencia racional de un polinomio. ¿Listo? Tenemos una potencia racional de un polinomio. O sea, esto es lo mismo que tener x a la 1 medio. ¿Listo? X a la 1 medio. Entonces acordémonos que si x es continua, x a la 1 medio también va a ser continua porque son enteros. M y n son enteros. Acordémonos que eso decía el teorema. Bueno, ahora lo mismo. Ahora tenemos x a la 2 menos 2x menos 5 es continua para todos los x, y entonces esa función continua a la 1 medio también va a ser continua. Ahora tenemos un cociente. Decimos coseno de un número es continuo para todos los x, pero acá es una composición, porque dice que x sería f de x, o sea, en este caso en el C vamos a tener que f de x es igual a x a la 2 tercios. ¿Sí? Y g de x es g de f de x. Por eso dice g o x. Entonces esto es igual a coseno de f de x. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos nosotros. Por eso es g o x. ¿Listo? Miremos allá atrás. G o x, ¿sí ve? G. Entonces g o f. ¿Sí? Tenemos f de x y luego g en función de x. O sea, este es g o x. G o f, perdón, g o f. Yo estoy diciendo g o x, sino g o f. ¿Listo? Entonces g o f es continua. ¿Por qué? Porque f de x es continua. Y coseno de x es continua también para todos los x.
Entonces, coseno de f de x va a ser continuo. Entonces, el numerador es continuo. Ahora, 1 más x a la 4 es continuo en todos los x. Y resulta que 1 más x a la 4 nunca va a ser 0. Porque x a la 4 siempre va a ser positivo. Y al sumarle 1, pues va a ser positivo. O sea que no tiene restricciones. ¿Listo? Y ahora tenemos el valor absoluto. Entonces tenemos que el valor absoluto acá también es g o x. ¿Sí? En el D. Entonces en el D tenemos y es igual al valor absoluto de f de x. ¿Listo? Donde f de x es ¿qué? F de x es x menos 2 sobre x a la 2 menos 2. ¿Qué sucede? Cuando tenemos raíz de 2, sí puede ser 0. Entonces x tiene que ser diferente. X tiene que ser diferente de 2. Es en este caso. Listo, es la única restricción. Que x tiene que ser diferente de raíz de 2, perdón. ¿Listo? X diferente a raíz de 2. Porque o si no el denominador me va a dar 0. ¿Listo? Entonces acá tenemos el teorema 7 y el teorema 8, porque es una composición. Y mirábamos acá el teorema 7, ¿cuál es? Otra vez acordémonos. Teorema 8 es la composición y el teorema 7 es que para toda función polinomial es continua en todos los puntos de la recta y toda función racional es continua en todos los puntos de la recta, pero que el denominador debe ser diferente de 0. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos, la continuidad, la multiplicación y la racional. Ahí está. Ahora dice, extensión continua a un punto. Esto es, la función no está definida, pero nosotros podemos definir la continuidad. ¿Sí? Entonces, como vimos en la sección 1.2, una función racional puede tener un límite, mientras que en el punto, por ejemplo, donde el denominador es 0. ¿Sí? O sea, aquí vemos esta función aquí a la izquierda. Bueno, ahí hay un ejemplo, no me voy a adelantar. Quiere decir que algunas veces unas funciones racionales tienen límite. ¿Sí? Recuerden que utilizamos para hallar el límite la división o la factorización para cancelar. Entonces el límite sí se puede hallar, pero la función no va a estar definida porque no puede ser igual a 0. Si f de c no está definida, pero el límite de cuando x tiende a c de f de x es igual a l existe, nosotros podemos definir una función f de x mediante la siguiente regla. Entonces f de x mayúscula va a ser igual a f de x si x está en el dominio de f y L si x es igual a c. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me está diciendo que cuando x es igual a c, f de c no está definido. Muy importante con eso. ¿Listo? Entonces, la función f es continua
en x igual a c. Esto se llama una continuidad evitable. ¿Listo? En español. ¿Sí? O una extensión de continuidad. ¿Sí? Entonces acá se llama es una evitable. ¿Sí? Continuidad evitable. De f a x igual a c. Para funciones racionales, f entonces es una continuidad evitable. Son usualmente encontradas cancelando mediante factor común, ¿sí? Mediante factorización. Entonces nosotros tenemos que, un ejemplo, dada f de x igual a x a la 2 más x menos 6 sobre x a la 2 menos 4, acá está el gráfico, ¿sí? Y resulta que cuando nosotros tenemos x igual a 2, pues no está definido porque aquí me va a dar 0. Por eso yo les decía ya en el anterior, diferente en este caso de raíz de 2. Este caso es el mismo, es parecido. Es evitable, ¿sí? Pero va a ser también, va a ser evitable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces lo que hacemos es factorizamos, ¿sí? Ya sabemos que cuando f es igual a 2 no está definida porque esto me daría 0. 2 al cuadrado es 4 menos 4, 0. Entonces no se puede dividir por 0. Entonces vamos a factorizar. X a la 2 menos x menos 6 es igual a esto. Entonces recuerden que se abren los paréntesis, se coloca x, el signo del primero, más, aquí quedó acá después, la multiplicación de los signos, más por menos da menos. Dos números que multiplicados den 6, pero la suma algebraica me dé 1. En este caso es 3 y 2. El mayor se coloca en el signo del de la mitad y el menor se coloca en el otro signo. Entonces me queda 3 menos 2 da 1. ¿Listo? Y abajo es una diferencia de cuadrados. X menos 2 por x más 2. Aquí se cancelan x menos 2 con x menos 2 y nos queda x más 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que f, la función f de x mayúscula, ¿sí? Va a ser igual a x más 3 sobre x más 2. Entonces, esta fue una función evitable. ¿Listo? Entonces, viene a ser la misma función, pero está cambiada. ¿Sí? Entonces, es igual a f de x para x diferente de 2. Pero en x igual a 2 tiene que hay un valor de 5 cuartos, porque ese sería el límite. ¿Sí? Esto quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 más x menos 6 sobre x a la 2 menos 4 es igual al límite de f de x, que es igual a 5 cuartos. Entonces esa es una técnica para hallar los límites, ¿sí? Entonces acá nos va a dar que f de x mayúscula va a ser igual a x más 3, va a ser igual a esta función acá, que es evitable, por tramos podríamos decir. Entonces es x a la 2 más x menos 6 sobre x a la 2 menos 4 cuando x es diferente de 2 y 5 cuartos para x igual a 2. Esta es mi función evitable. ¿Listo? Ahora dice continuidad sobre intervalos. Eso fue lo que les quedó a ustedes como el texto en la clase anterior. O sea, debían haberlo leído. Entonces, una función se llama continua si es continua en todo su dominio. ¿Sí? O sea, una función es continua si es continua para todos los x en su dominio. Y una función que no es continua en todo el dominio, en la plenitud del dominio, puede aún ser continua
cuando restringimos a ciertos intervalos particulares dentro del dominio. Entonces, una función f es llamada continua en un intervalo o continua a tramos, ¿sí? En un intervalo i, si su dominio en su dominio, si límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Y todo punto c interno, y si el lado apropiado del límite tiene la función tiene el mismo valor que alguno de sus puntos límites o de sus puntos finales que lo contiene. Entonces, una función continua a intervalos y es automáticamente continua en alguno de los intervalos que está contenido en i. Entonces, por ejemplo, los polinomios son continuos sobre todo un intervalo. Las funciones racionales son continuas sobre todo un intervalo en los cuales están definidos. Entonces, acá nosotros tenemos, esta es la ecuación de una circunferencia en forma de raíz. Esta es la misma función y a la 2 más x a la 2 igual a 4. Despejada. Entonces es una circunferencia con centro en el origen y me dice que el radio es igual a 2. Esto recordemos de la definición de la circunferencia. Y despejamos y me da esto de acá. Entonces acá está graficado en la parte de arriba, porque recordemos que las funciones entonces están definidas solo en la parte positiva para que no tenga dos imágenes. Entonces acá por eso tenemos esta función. Entonces esta función es continua en los intervalos, porque entre menos 2 y 2, ella en esos límites, ella va a ser continua, ¿sí? Porque ella no es continua por fuera. Entonces por eso dice continua desde menos 2 hasta 2. Ahora, esta otra es la función 1 sobre x, que es la hipérbola. Entonces ella va desde menos infinito hasta 0. Entonces por eso dice que es continua abierto desde menos infinito hasta 0 abierto, y también es continua desde 0 hasta infinito abierto, porque no tiene saltos en esos puntos. Entonces es una función por intervalos. En este caso no es por tramos, sino por intervalos, que vendría a ser lo mismo que por tramos, o sea, es algo similar, ¿sí? Acá viene la función f, viene a ser continua en el intervalo AB, porque tomamos que todos los valores entre f de a y f de b, o sea, porque toma todos los valores, o sea, para todos los valores entre ese intervalo. O sea, acá es una función continua en un intervalo. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, esta es otra, la c, es otro ejemplo, que ya viene todo acá, salta, y aquí van 1 hasta, es igual a ux. ¿Sí? Entonces ella es continua desde menos infinito hasta 0 abierto, y luego va a ser continua desde 0 tomándolo, por eso está aquí tomado, hasta infinito abierto. Ahora tenemos acá la función coseno, y la función coseno sí es desde menos infinito hasta infinito, o sea, aquí son todos los reales. Entonces, una función que es continua en un intervalo tiene las propiedades de hacer algunas particularidades que son útiles en las matemáticas y sus aplicaciones. Una de estas es el valor, la propiedad del valor intermedio.
Sí, que se la vamos a ver más adelante. Bueno, la propiedad del valor intermedio dice que si yo tengo una función continua en un intervalo y esa función en una parte es negativa y en otra parte es positiva, en alguno de los puntos pasa por 0. ¿Sí? Esa es la propiedad del valor intermedio. Pues ahí viene. Propiedad del valor intermedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Suponga que f de x es continua en un intervalo i. Aquí pues todavía no hablamos de tramos, porque los tramos fue lo que hablábamos allá, ¿no? Que hay funciones que son a tramos, que son como escalones. Entonces ella es continua a tramos, ¿sí? Pero entonces el límite de la función en los límites, o en las fronteras más bien, en las fronteras de los tramos, no existen los límites. Por ejemplo, en la función escalonada. Pero dentro de los tramos, que en este caso es dentro del intervalo, sí existe. ¿Listo? Entonces dice, suponga que f de x es continua en un intervalo i, y a y b son cualquier dos puntos del intervalo i. Entonces, si y sub 0 es un valor entre f de a y f de b, existe un número entre c y a, existe un número c entre a y b, tal que f de c es igual a y sub 0. Listo, imagen 1.44. Vamos a mostrar la imagen para volver a explicar ese valor intermedio. Acá está. ¿Listo? Acá está el teorema del valor intermedio. Entonces tenemos mi intervalo a y b, y mi función es continua entre esos dos valores, a y b. ¿Listo? Entonces tenemos mi intervalo a y b cerrados, acá están. ¿Sí? Entonces, f de a tiene un valor y tenemos otro valor, f de b. Tenemos una función, tenemos un valor c que está entre a y b. Entonces, bueno, lo que me está diciendo es que tenemos f de a y tenemos f de b. Y tenemos un valor y sub 0 que está entre f de a y f de b. Entonces, lo que está, que era lo que yo decía ahorita, el valor intermedio, que si uno es negativo y el otro es positivo, entonces yo digo que también hay uno que es 0. Entonces, existe. Entonces, acá y sub 0 está entre f de a y f de b, entonces existe un c para el cual f de c va a ser y sub 0. Eso es lo que dice el teorema. ¿Listo? Vuelvo y lo digo. Tenemos un intervalo cerrado a y b. Mi función es continua en ese intervalo. Las funciones f de a, tenemos la función f de a y también f de b. Y existe un valor y sub 0 que está entre esos dos valores. Entonces, dado el teorema del valor medio, dice es que existe un c tal que f de c va a ser igual a y sub 0. Listo, eso es lo que dice el teorema del valor intermedio. La prueba del valor intermedio depende completamente de las propiedades de los números de los sistemas de los números reales, y puede ser encontrada en textos más avanzados. ¿Sí? O sea, lo que tenemos nosotros es que cuando tenemos la recta numérica, ¿sí?, y tenemos dos valores de la recta numérica, pues existe uno que está en medio o entre esos dos valores en la misma recta numérica. Entonces ahora dice, la continuidad de f en el intervalo i es un teorema esencial. Si f es discontinua en algún punto del intervalo, la conclusión del teorema fallaría, o la conclusión del teorema falla. Y esto se grafica en la función, en la figura 1.45.
Acá tenemos la función f de x igual al valor absoluto. Bueno, acá no es valor absoluto, aquí es una rayita por debajo y una rayita por debajo. Entonces aquí lo que está diciendo es el menor entero. ¿Listo? Entonces el intervalo está entre 0 y 1. X está mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. Entonces es el valor, el menor entero. Entonces todos estos valores de acá dan 0, porque el menor entero es 0. Pero tan pronto llegamos a 1, el menor entero es 1. ¿Listo? Entonces en este intervalo ya no es continuo en la frontera. ¿Sí? Entonces este intervalo nos dice que ya nos fallaría. ¿Sí? Nos fallaría la prueba. Como consecuencia de la gráfica, tenemos algo que es la conectividad. Entonces, el teorema 9, que es el teorema del valor intermedio, nos está diciendo, el teorema 9, el teorema del valor intermedio es la razón Entonces es la razón por la cual la gráfica de una función continua en un intervalo i no puede o no tiene quiebres, no tiene saltos, no tiene, como decía en el texto, ustedes toman el lápiz y la van a dibujar y no tienen que levantar el lápiz de la hoja, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que es conectado, que es simple, que no está quebrado, no es una curva quebrada, ¿sí? Como por ejemplo la gráfica de seno. No tiene saltos como la gráfica del mayor entero. ¿Sí? Bueno, este es el mayor entero. Yo dije el menor entero, pero era el mayor entero. O branches, no sé qué es, como 1 sobre x. Vamos a mirar qué es branch. Sucursales. Voy a tener otra. Branch. Sucursales. Branches. No sé qué es branches. Dice sucursales. Bueno, una hacia arriba, la otra hacia abajo. ¿Sí? Saltos. Entonces, la consecuencia para encontrar raíces. Nosotros llamamos la solución de una ecuación f de x igual a 0, una raíz o 0 de la función f. ¿Sí? Lo que les estaba hablando ahora, aquí. El valor intermedio entonces se utiliza cuando yo tengo un valor negativo en la función y otro valor positivo. Entonces el teorema me dice que entre ellos existe un número en donde da 0, en donde la función es 0. Eso es lo que hace el teorema del valor medio, y es un método que se utiliza para encontrar raíces. Las raíces es donde la función me da 0. Entonces aquí tenemos esa raíz, ¿sí? Por ejemplo, aquí en x al cubo menos x menos 1. Entonces uno utiliza ese método, mírenlo. Entonces acá, por ejemplo, este método llega y da acá. Si yo coloco un valor acá y un valor acá, no me va a funcionar. Pero si yo tengo un valor acá, por ejemplo en este, ¿sí? Un valor acá va a dar negativo y un valor acá va a dar positivo.
¿sí? Entonces esos valores, existe alguno en donde va a dar 0. Entonces uno lo que hace es que empieza a jugar. Entonces uno llega y coge de acá a acá, entonces coge la mitad, es una técnica. Acá lo mismo, vea, ¿sí? Entonces es una técnica hasta que al fin se va acercando, se va acercando, se va acercando hasta que le da el valor que necesita, cada vez más cerquita. Entonces, por ejemplo, acá da entre 1 y 2. Entonces le dio negativo, positivo. Entonces uno coge la mitad de los dos, 1.5. Ah, me dio positivo. Entonces ya es entre 1.5 y 1. Entonces 1.25. Ah, me dio como por acá negativo. Ah, bueno, entonces entre 1.25 y 5. Y empieza uno a darle valores así acercándose, acercándose, hasta que cada vez más cerquita y al final me está dando acá en 1.325 más o menos. ¿Sí? Entonces ya le da a uno el valor, véalo. ¿Sí ve? Ahí se fue acercando, cada vez más, hasta que llegó al valor que era. Entonces ese es un ejemplo del valor medio. Entonces acá, por ejemplo, si no quedó claro, acá vamos mirándolo, mire. Acá usó 1.24, 1.324 y 1.325. ¿Por qué? Porque acá le daba y de 1.32 dio menos 0.1 y y de 1.33 dio 0.01. Entonces, ¿qué pasa? Que está entre esos dos valores, entre 1.32.2 y 1.33, o sea, podría ser 1.32.5, que es lo que está diciendo acá, ¿sí? Que es la mitad entre ellos. Entonces ahora coge entre 1.32.4 y 1.32.5, véalos acá. Entonces le dio menos 0.01 y menos y 1. O sea que está en la mitad entre estos dos. O sea, puede hacer 45, pero acá él coge 47 y 48. Entonces coge 47 y 48 y dice que después de 2 o más iteraciones puede llegar a amplificar más la pantalla. Y eso, por ejemplo, uno lo hace en Excel, ¿sí? Pues después miramos cómo podemos utilizar ese valor medio con Excel. Entonces dice, ¿es algún número real exactamente 1 menos que su cubo? ¿Sí? Entonces, un número real es X y dice que es exactamente su cubo menos 1. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos esta función igual a 0. O sea, X al cubo menos X menos 1 igual a 0. Entonces, si nosotros hallamos esa raíz, o sea, donde da 0, entonces nosotros comenzamos a probar, a intentar a darle valores. Entonces, por ejemplo, el primer valor que le están dando acá es 1, cuando X es igual a 1. X al cubo 1 menos 1, entonces al final da menos 1. Y también lo dice para 2. Entonces aquí ya me está dando un valor negativo y un valor positivo. Quiere decir que entre ellos dos, o sea, en el intervalo entre 1 y 2, existe un 0. ¿Sí? Entonces quiere decir que sí existe un número, al menos un número, ¿sí? En donde él va a ser su cubo menos 1. Y esto se estima gráficamente, así como venían por iteraciones, por diferentes iteraciones, y al final les da 1.324718, que esa podría ser una tarea, ¿una qué? Sí, una tarea que ustedes podrían hacer para el parcial. Acá tienen estos ejercicios, ahí los tienen, captura de pantalla, y solamente pues hay que hacerlos. ¿Listo? Para practicar para el parcial. ¿Listo? Entonces dejamos acá por hoy no más.
Acá se puso completamente oscuro, ya no me veo. Voy a prender la luz un momentito para verme, para despedirme. Listo. Entonces nos vemos el lunes en el parcial. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos vemos el lunes en el parcial.